Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Mi nombre es Mike Adams, y mi psiquiatra sugirió que llevara este diario para plasmar mis pensamientos y sentimientos. Acababa de pasar por un divorcio traumático y me costaba mucho lidiar con ello. El doctor me dijo que contara mi historia, incluyendo lo que pensaba y sentía en ese momento. Explicó que eso me ayudaría a manejar mi trauma. Me ayudó. Y después de eso, llevar un diario se convirtió simplemente en un hábito diario. Permíteme empezar diciendo que siento que no soy más que una triste estadística de divorcio. Atrapé a mi esposa Carrie siéndome infiel, y ahora estoy divorciado. Supongo que debió haber importado que su amante, mi jefe, Justin Bosner, la estuviera chantajeando, pero para mí no importaba en lo más mínimo. No podía sacarme de la cabeza la imagen de ellos teniendo relaciones sexuales. Aparentemente, Justin emborrachó a mi esposa en una fiesta de la empresa a la que no pude asistir y se aprovechó de ella. Luego tomó fotos y las usó para obligarla a tener relaciones sexuales con él varias veces. También estoy en las estadísticas criminales porque le di una paliza y fui arrestado. Afortunadamente, tuve un gran abogado, mi hermano Tom. Logró demostrar mi locura temporal, y fui absuelto. Luego mi exjefe intentó demandarme por daños. Cuando el jurado escuchó toda la historia, no le otorgaron ningún daño. Luego lo demandé por destruir mi matrimonio. Esta vez, el jurado lo encontró culpable, y me otorgaron 6 cifras en daños. Luego demandé a nuestro empleador mutuo por no seguir la cláusula Morales en el manual del empleado. Gané un acuerdo financiero de 7 cifras. Salí de este lío oliendo a rosas. Pero aún así estaba divorciado y soltero. Carrie fue el amor de mi vida durante 8 años. La vida era tan cercana a la perfección como cualquier esposo podría esperar de su esposa. Fue solo por casualidad que descubrí lo que ella y mi jefe estaban haciendo un día cuando sonó el teléfono de Carrie y ella no estaba en la habitación. Contesté la llamada. Tomé el teléfono y, antes de que pudiera decir una palabra, escuché la voz al otro lado decir, «No puedo esperar para tenerte». Reconocí de inmediato la voz de mi jefe. Estaba tan conmocionado que simplemente colgué. Unos minutos después, volvió a llamar y mi esposa contestó. Pude decir por la expresión en su rostro que estaba molesta por la llamada, pero eventualmente simplemente respondió. De acuerdo. Esa noche, Carrie dijo que quería visitar a una amiga. Le dije que estaba bien. No teníamos hijos, así que no había problema si alguno de nosotros quería salir. Supongo que en este punto debería presentarme. Soy Michael Adams, contador en una gran empresa. La mayoría de la gente me llama Mike. Soy bueno en lo que hago. Pero no puedo decir que mi trabajo realmente me entusiasme. Mi esposa, Carrie, es higienista dental en un dentista local. Creo que la mayoría de la gente diría que era más linda que hermosa, pero para mí, era la mujer más hermosa que he conocido. Por supuesto, soy parcial. Me enamoré locamente de ella desde el momento en que la vi por primera vez. Pero después de esa llamada telefónica, comencé a dudar si realmente conocía a mi esposa. De repente, no era tan hermosa como pensaba. Empecé a preguntarme si algo de nuestro matrimonio de 3 años era real. En ese momento, tuve que descubrir si realmente me estaba engañando. Cuando mi esposa se fue, inmediatamente me metí en mi auto y la seguí hasta que se detuvo en un motel. La vi caminar hacia la puerta y golpear. Cuando se abrió la puerta, vi a mi jefe allí, envuelto solo en una toalla. Él agarró a mi esposa y la atrajo hacia él. Ella lo empujó, pero entró en la habitación. ¿Qué podía ver mi esposa en este tipo? Estaba gordo y calvo. Esperé unos 15 minutos y luego caminé hacia la puerta. Golpeé y dije con una voz falsa, «Recepción, puede haber un problema en su habitación». Unos momentos después, Justin abrió la puerta y entré apresuradamente. Encontré a mi esposa en la cama sin ropa. Horror apareció en sus ojos cuando se dio cuenta de que era yo.
«Oh, Dios», gritó. «Mike, no es lo que parece. No quería estar aquí, pero no tenía elección». Después de eso, me puse a trabajar con mi jefe. Le di una paliza. Luego, me volví hacia mi esposa, que para entonces estaba en shock. Dijiste que no tenías elección. Ahora, aquí hay algo sobre lo que realmente tienes una elección. La elección de volver a casa o no. Te recomiendo encarecidamente que no lo hagas. Con esta advertencia final, salí de la habitación y me dirigí a casa. Una vez allí, me serví un vaso de whisky y lo bebí rápidamente. Luego, me serví otro y me instalé en mi sillón reclinable en la sala de estar. Aproximadamente 30 minutos después, hubo un golpe en la puerta principal. Sabía quién era. Eran la policía. Después de confirmar quién era, me esposaron y me llevaron a la cárcel del condado. He escuchado historias sobre lo difícil que puede ser estar adentro. Una persona razonable habría tenido miedo, pero yo no tenía miedo. Todavía estaba tan enojado que no me importaba nada ni nadie. Desafortunadamente, algún idiota decidió que iba a hacerme su víctima. Lo golpeé tan mal que tuvieron que llevarlo al hospital del condado. Por suerte para mí, había una cámara de seguridad en la celda, y claramente mostraba que otro prisionero comenzó la pelea. Según la policía, simplemente me estaba defendiendo. Esa noche, hice un doble. Ambos hombres a los que golpeé tuvieron que ir al hospital. En el caso de Justin, tuvieron que quitarle una de sus partes privadas, y no estaban seguros de que la otra funcionara correctamente. Me alegré de que este idiota probablemente no produciría más idiotas en el futuro para molestar a las mujeres. Lo gracioso es que no soy peleador. No soy el tipo más grande. Sin embargo, cuando era pequeño, mi padre nos enseñó a mí y a mis hermanos a boxear. Pero aparte de pelear con mis hermanos, nunca he estado en una pelea real. A pesar de todo el dolor que causé a mi jefe, no fue nada comparado con mi dolor. La mujer que amaba más que a nadie en el mundo me demostró que no era más que una perra infiel. Kerry trató de verme o llamarme en los próximos días, pero la rechacé y traté de enterrar mi dolor. Nunca quise ser herido tanto nuevamente. Cuando llegó mi hermano, le conté lo que había sucedido. Rápidamente negoció mi liberación bajo fianza y luego me llevó a casa para quedarme con él y su esposa, Susan. Fueron muy amables conmigo, pero estaba en tanto dolor que fui un completo bastardo. Finalmente, una tarde, Susan me llevó aparte y dijo: «Mike, sé que estás herido, pero tu hermano y yo no tenemos la culpa. Si vas a ser un completo idiota, más vale que vuelvas a casa con tu esposa infiel o consigas una habitación de hotel». Me disculpé, y desde ese día comencé a pensar y a hacer lo correcto nuevamente. Mi cuñada y mi hermano fueron mi refugio seguro, y los traté como tal. Tom presentó los papeles de divorcio por mí y simultáneamente presentó una demanda contra mi empleador. Unos días después, mi exjefe me demandó por las lesiones que le causé. Tom fue inteligente. Obtuvo una suspensión del juicio en mi contra pendiente de una decisión sobre los cargos criminales. Una vez que fui declarado inocente debido a la demencia temporal, Tom centró su atención en mi jefe. Justin sonrió cuando comenzó el juicio. Pensó que iba a enriquecerse un poco a mi costa. Sin embargo, mi exjefe no tenía idea de lo profundo que mi hermano cavó en busca de información. Para cuando se completó el caso criminal en mi contra, Tom había encontrado varios ex empleados de la firma que confirmaron que Justin había hecho lo mismo con ellos. Y como mencioné, cuando el juicio terminó, el jurado me otorgó daños y perjuicios. Por supuesto, Justin fue despedido inmediatamente, pero eso no fue lo peor para él. Fue arrestado por violación. El problema con el caso contra Justin era que no había evidencia física. Sin embargo, 6 mujeres testificaron en su contra, contando sus historias. No seguí el progreso del caso porque estaba completamente absorto en mi divorcio. Recuerdo haber leído que fue declarado culpable de algo más, pero no fue violación.
para mí no importaba más que iba a ir a la cárcel. Sé que a Kerry la llamaron como testigo y de hecho estuvo presente todos los días del juicio de Justin. Recuerdo exactamente eso. Todos estaban muy decepcionados de que solo recibiera 7 años. Aunque se demostró que Kerry fue drogada y luego chantajeada, no pude superarlo. Todo en lo que podía pensar era en mi esposa y Justin en la cama. Así que solicité el divorcio. Intenté verlo desde el punto de vista de Kerry, pero no pude. Si ella simplemente hubiera confiado en mí y me hubiera dicho la verdad, podría haber lidiado con Justin. Pero no lo hizo. Y el hecho de que siguiera regresando por más me hizo pensar que tal vez en el fondo a Kerry le gustaba lo que estaba haciendo. Mi última audiencia de divorcio fue increíblemente traumática. Kerry estaba allí con su abogado y ella seguía intentando hablar conmigo en privado antes de la audiencia. Me aseguré de que esto no sucediera. Después, a lo largo de la audiencia, Kerry siguió intentando captar mi atención. La única vez que la miré, había una mirada suplicante en sus ojos. Pero estaba sufriendo demasiado como para prestarle atención. Cuando el juez concedió nuestro divorcio, Kerry se puso histérica. Al final, tuvieron que llamar a una ambulancia. Pensé que nunca la volvería a ver. Pero estaba equivocado. Había completado el último de mis juicios, tenía que seguir adelante con mi vida. Cuando todos los litigios se resolvieron, valía casi 3 millones de pesos. Y esto es incluso después de que le pagué a mi hermano el 30% de todo lo que se me otorgó. No estuvo de acuerdo, pero lo obligué a aceptarlo. Ahora estaba divorciado y rico, pero ¿qué debería hacer a continuación? No podía volver a mi trabajo anterior. Estaban disgustados conmigo, por decirlo suavemente, y de todos modos no tenía interés en trabajar para ellos. En ese momento, mi vida simplemente estaba a la deriva y todavía estaba sufriendo. Fue Susan quien sugirió la idea que cambiaría mi vida. Pero durante mucho tiempo, no supe si este cambio era bueno o no. Ella sugirió que hiciera un viaje a Europa. Me recordó que siempre había querido viajar, y ahora tenía los medios para hacerlo. Por supuesto, cuando hablaba de esto, siempre asumía que Kerry me acompañaría. Si hiciera un viaje ahora, probablemente Kerry no estaría conmigo. Comencé mi viaje desde Italia. A todos los que hablé les gustaba este país. Me impresionaron los sitios históricos y el vino era excelente. Pero en general, me sentí decepcionado. Entonces fui en tren a Alemania. En el tren, conocí a una encantadora inglesa, Sarah Smythe. Resultó ser una buena compañera de viaje y una guía de primera clase. Sarah también llamaba la atención. Con su hermoso cabello rubio y sus suaves ojos marrones, era baja y tenía una figura impresionante. Pero lo que más me gustaba era su entusiasmo desbordante por todo. Era un cambio bienvenido de la dura existencia que había sufrido en los últimos 6 meses. Resultó que Sarah era maestra en una escuela llamada Ludgrove. Dijo el nombre como si yo debería conocerlo, pero no significaba nada para mí. Sin embargo, hice todo tipo de preguntas sobre la materia que enseñaba Sarah y sobre ella en general. Me sorprendió un poco descubrir que enseñaba matemáticas y ciencias a niños de 8 a 13 años, y pude ver por el brillo en sus ojos que amaba lo que estaba haciendo. Por lo que a mí respecta, Alemania habría sido una pérdida de tiempo si no fuera por Sarah. Sarah tenía un amplio conocimiento de la Segunda Guerra Mundial. Nunca me había interesado realmente la Segunda Guerra Mundial, pero Sarah le dio vida al tema, y visitar los lugares donde sucedió fue fascinante. Antes de que alguien empiece a pensar en un romance entre Sarah y yo, el tema se descartó de inmediato. Cuando comenzamos a hablar, ella me dijo que acababa de romper con su novio de largo plazo. Fue una ruptura traumática, y Sarah no tenía la intención de entrar en otra relación por algún tiempo. Por otro lado, me apresuré a asegurarle que yo tampoco estaba interesado en encontrar una nueva chica. Hablé en detalle sobre mi reciente divorcio. Sin embargo, me sorprendió la compasión de Sarah por mi ex esposa, aunque de ninguna manera buscaba una nueva novia.
Me sorprendió la cantidad de mujeres que coqueteaban conmigo. Me preguntaba si era porque había adquirido la apariencia de un chico malo. Tenía 2 días de barba en la cara. También dejé crecer mi cabello más que nunca. Puedo asegurarte que no fue a propósito. Simplemente me volví un poco descuidado con el cuidado de mi cabello ya que ya no tenía que preocuparme por el trabajo. Sin embargo, el coqueteo me molestaba y constantemente me disculpaba con Sara por ello. Me sentía avergonzado porque algunas mujeres coqueteaban justo delante de ella. Sin conocer nuestra relación, Sara simplemente se reía al respecto e incluso me molestaba cuando la otra mujer empezaba a mirarme. Sin embargo, para ser justos, debe tenerse en cuenta que Sara tenía un número igual de admiradores y ella también se sentía igual de avergonzada cuando la molestaban. Por supuesto, yo también la molestaba sobre esto. Desde Alemania, viajé independientemente a Suecia y Dinamarca. Sara había reservado un apartamento en París por 2 semanas, así que se dirigió allí. Realmente disfruté de ambos países escandinavos que visité. Encontré a la gente cálida y amigable. La barrera del idioma fue un poco difícil sin Sara. Ella hablaba 4 idiomas además del inglés, italiano, francés, alemán y español. Sin embargo, incluso sin Sara, pude hacerme entender con previa organización. Me encontré con Sara en su apartamento durante los últimos 3 días de sus vacaciones. París es una gran ciudad, pero no te daría 2 centavos por la gente que vive allí. Sé que es injusto juzgar todo por los pocos que he conocido, pero me pareció que entre los parisinos había una especie de hostilidad arraigada hacia los estadounidenses y encuentro a los franceses desagradables. Las atenciones que recibió Sara en otros países palidecían en comparación con la agresión de los franceses. Uno incluso se sentó en nuestra mesa durante la cena y habló con Sara en francés. No terminó bien para el francés. Cuando Sara le arrojó un vaso de vino en la cara, él simplemente se rió y comenzó a burlarse de mí. Sin embargo, cuando me puse de pie y se dio cuenta de que lo sobrepasaba en altura, finalmente entendió la indirecta y huyó. En mi segunda noche en París, llevé a Sara a cenar y a dar un paseo por el Sena. Fue una noche hermosa y la luna estaba casi llena. Nos detuvimos a mirar pasar varios barcos. Por primera vez desde que terminó mi matrimonio, me sentí tranquilo. Sara, dije, volteándome hacia ella. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Convertiste lo que podría haber sido un viaje desagradable en algo agradable. Esto era exactamente lo que necesitaba. Me incliné y la besé en la mejilla. Un segundo después, Sara me tomó la cara con ambas manos y me besó en los labios. Admito que le devolví el beso. Cuando nos separamos, ninguno de los dos mencionó nada sobre el beso. En cambio, Sara comenzó a hablar sobre la historia de la ciudad y algunos de los lugares de interés que pasamos. Esa noche, me fui a la cama avergonzado, pero no infeliz. En nuestra última noche en París, Sara nos preparó una cena maravillosa en su apartamento. Nos sentamos en su balcón hablando durante horas. Pero luego le recordé que teníamos que levantarnos temprano al día siguiente para tomar nuestro vuelo de regreso a Londres. Mientras pasaba por la habitación de Sara camino al baño, se abrió su puerta. Ella llevaba un hermoso panguar blanco. A la luz que venía de su habitación, pude ver la silueta de su hermoso cuerpo. Se lanzó a mis brazos y me besó apasionadamente. Por supuesto, respondí. Antes de darme cuenta, estábamos en su cama y yo le estaba masajeando los senos. Sara gimió y se quitó el negligé. Comencé a mover mi mano sobre su estómago, besando su cuello, pero de repente me detuve y me aparté de ella. Lo siento, Sara, dije con la voz entrecortada. No puedo hacer esto. Todavía es demasiado pronto para mí. Pude ver la decepción en sus ojos, pero Sara se levantó lentamente y me abrazó. Lo entiendo. Solo creo que podría enamorarme de ti. Eres una mujer maravillosa, maravillosa, le aseguré. Estoy tan confundido y lo último que quiero hacer es lastimarte. Ella me besó en la mejilla y fui al baño para terminar de prepararme para dormir.
Mientras me cepillaba los dientes allí, seguía preguntándome si había sido un completo idiota por rechazar a Sara. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Al día siguiente, cuando aterrizamos en Londres, Sara y yo nos despedimos y cada uno tomó su propio taxi. Agradecí nuevamente a Sara por ser una guía maravillosa y luego me besó en la mejilla. Por supuesto, intercambiamos direcciones antes de separarnos. Prometimos escribirnos, pero estaba seguro de que esto nunca sucedería. Sin embargo, la invité a cenar conmigo la última noche de mis vacaciones y ella aceptó. Todavía me quedaban 2 semanas en mi itinerario, así que alquilé un Range Rover y decidí conducir por el Reino Unido. Planeaba visitar varias ciudades importantes de Inglaterra y luego dirigirme a Escocia. Me han dicho que el campo es hermoso. Luego planeaba regresar hacia el sur y visitar Gales. Tomé el Range Rover porque me dijeron que algunas de las carreteras de Escocia pueden ser bastante empinadas. Al menos ese era mi plan, pero nunca sucedió. Me maldecí a mí mismo mientras intentaba salir de Londres la siguiente tarde. Llegué tarde al banco porque estaba tratando de asegurarme de tener los fondos cuando llegara a Escocia. No solo eso, sino que aparentemente había metido el cargador de mi teléfono celular en una de mis maletas sin darme cuenta de que la batería estaba muerta. En lugar de detenerme y buscarlo en mi equipaje, decidí usar un mapa de papel. Resultó ser una mala decisión, o una buena, dependiendo de cómo se mire lo que sucedió. Salí del banco justo antes de que cerrara. Estudié el mapa durante unos 5 minutos antes de decidir qué camino tomar. Sin embargo, pasó 1 hora y me perdí completamente. Salí de Londres pero no tenía ni idea de dónde estaba. Me detuve y pedí direcciones, lo que me hizo sentir aún más perdido. Frustrado, me detuve en el camino en el que iba conduciendo y paré. Recordé los nombres de las últimas calles por las que había pasado y pensé en buscarlas en el mapa. Pero 20 minutos después descubrí que ninguna de estas calles estaba indicada en mi mapa. Salí del coche y abrí el maletero. Maldiciendo, comencé a rebuscar entre mis bolsas en busca del cargador de mi teléfono. Cuando me di cuenta de que lo había dejado en la habitación del hotel, me sentí como un completo idiota. Estaba en un país extranjero sin teléfono y no tenía ni idea de dónde estaba. Mientras trataba de averiguar qué hacer a continuación, decidí sacar mi pistola. Sí, sé que en Inglaterra está prohibido tener armas de fuego. De hecho, creo que es ilegal poseer armas de fuego en la mayoría de los países europeos. Pero soy estadounidense, y no iba a viajar sin protección. Tomé mi Ruger 9 mm con 2 cargadores, cada uno con 18 cartuchos. Decidí que esto sería suficiente protección. Probablemente te estés preguntando cómo pude pasar mi arma por la aduana. En realidad, no fue tan difícil. Primero, desarmé el arma. Y luego puse las piezas en cajas especiales que hice yo mismo. Si hubieran pasado mi maleta por el escáner de rayos X y hubieran mirado dentro de esas cajas, el metal estratégicamente colocado habría hecho que las piezas parecieran completamente diferentes. Por ejemplo, como una pipa de fumar. En cualquier caso, durante todo mi viaje no tuve el más mínimo problema. De nuevo, probablemente te estás preguntando si el arma estaba desarmada, ¿cómo podría ser de alguna utilidad? Por lo general, cuando viajaba por el campo, mantenía todas las piezas a mano. Podía ensamblar rápidamente el arma si la necesitaba. Hasta ahora no la había necesitado, y esperaba no tener que hacerlo nunca. Pero en este momento estaba en medio de la nada y ya estaba oscureciendo. Ensamblé la pistola y la cargué. Luego coloqué el arma en mi cinturón y conduje lentamente por el camino rural, preguntándome a dónde llevaba. Zigzagueó hasta que vi una gran mansión imponente en lo alto de la colina. Seguramente alguien aquí podría decirme dónde diablos estoy. El camino serpenteaba cuesta arriba y me llevaba a la parte trasera de la mansión. Mi corazón se hundió un poco al no ver luces en este lado del edificio. Apagué el coche y me dirigí hacia la puerta principal. Estaba a punto de dar la vuelta cuando escuché gritos y 2 disparos.
Cuando miré rápidamente alrededor del edificio, vi a 2 hombres tendidos boca abajo en el suelo. Otro hombre sostenía a un niño pequeño con una capucha sobre la cabeza que pataleaba furiosamente. 2 hombres más se gritaban el uno al otro, mientras uno de ellos señalaba a los 2 hombres tendidos en el suelo. «La cagaste, amigo». Escuché gritar al hombre que señalaba con el dedo. «Vuelve adentro y asegúrate de neutralizar a todos los demás». Tan pronto como el hombre desapareció dentro y el hombre que luchaba con el niño trató de empujarlo al auto. Salí y grité: «Suelta el arma y levanta las manos». El hombre no soltó el arma. En cambio, se dio la vuelta con una rapidez fulminante y disparó hacia mí. Yo devolví el fuego. Su disparo falló, pero el mío lo alcanzó en el hombro. No solo soltó el arma, sino que también cayó de rodillas. El hombre que sostenía al niño lo soltó para ver qué había pasado. En ese momento, el niño empezó a correr. El hombre corrió tras él. Contuve la respiración, apunté y disparé al hombre. La bala le alcanzó en la pierna. Cayó, pero solo por un momento. El hombre se levantó rápidamente y cojeó en dirección diferente. Aprovechando este respiro temporal, corrí de regreso a mi coche y lo encendí. Pisé el acelerador y salí rugiendo desde detrás del edificio. Mientras pasaba corriendo por el hombre de rodillas, agarró su arma. Un segundo después ya estaba disparando. Supuse que estaba disparando con la izquierda, así que estaba relativamente a salvo. Me equivoqué. Sentí un ardor en mi lado inferior izquierdo y cuando extendí la mano para tocarlo, había sangre en ella. No tenía idea de cuán grave era mi herida, pero ahora no podía parar. Corrí por el camino y vi que el chico corría paralelo a él. En pánico, frené y abrí la puerta trasera detrás de mí. «Entra, cariño», grité. «Nos estarán persiguiendo en unos segundos». El miedo estaba escrito en la cara del chico, pero creo que decidió que estaría más seguro conmigo que sin mí. Tan pronto como él cerró la puerta de golpe, pisé el pedal nuevamente y nos precipitamos, como asumí, hacia la carretera. «Oye, cariño», le pregunté mirándolo en el espejo retrovisor. «¿Tienes alguna idea de dónde estamos?» El chico lucía sorprendido y simplemente sacudió la cabeza. Cuando llegué al final del camino, fue una decisión de 50-50. ¿Derecha o izquierda? Elegí izquierda. Mala decisión. Si hubiera ido a la derecha, la carretera nos habría llevado a la autopista y allí podría encontrar ayuda rápidamente. Al girar a la izquierda, nos adentramos más en el campo donde parecía no haber casas. Más tarde supe que esta era un área con propiedades muy grandes. Algunas casas estaban literalmente a millas de distancia. «Maldición», dije en voz alta. «Estamos casi sin gasolina». El chico parecía un poco confundido, así que pensé que no me entendía. «Gasolina», dije lentamente. «Estamos casi sin gasolina». «Oh, entiendo», comentó débilmente el chico. «Es horrible». «¿Qué vamos a hacer?» Me gusta su inglés británico. Es encantador con los niños. Sin embargo, en este caso particular, era lo último en lo que pensaba. «Voy a salir de esta carretera», dije, girando bruscamente a la izquierda y subiendo la colina. Gracias a Dios tenía una Range Rover. Hizo que la conducción todoterreno fuera fácil. No pensé que el Mercedes que vi en el camino de entrada pudiera manejarlo. Después de revisar la brújula incorporada en el tablero, le dije al chico: «Voy a dirigirme hacia el sur porque al menos Londres está al sur de nosotros». Miré al chico nuevamente en el espejo retrovisor y estaba claro que estaba asustado pero aún bajo control. Le di crédito por eso. La mayoría de los niños en su lugar estarían histéricos. Mientras avanzábamos rápidamente, le pregunté cuál era su nombre. La pregunta parecía asustarlo, pero balbuceó: «JJ George». «George. Mi nombre es Mike», le dije. «Ahora dime qué está pasando». «Por favor, señor»,
¿Cuál es tu nombre completo? ¿Mi nombre completo? La pregunta me desconcertó hasta que de repente comprendí lo que me estaba preguntando. Oh, mi nombre completo es Mike Adams. Gracias por salvarme, señor Adams, dijo el niño con voz tímida. Todavía no he salvado a nadie, respondí y continué preguntando, ¿dónde estamos y por qué estas personas intentaron agarrarte? No lo sé exactamente, respondió George. Su voz temblaba, y no quería presionarlo demasiado. Me encantó que mostrara tanto autocontrol y valentía. Estaba en la casa de mi amigo Peter durante el fin de semana cuando estas personas entraron a la casa. Me tiraron una bolsa sobre la cabeza, y uno de ellos me arrastró. No sé qué le pasó a Peter, a sus padres y a sus sirvientes. Parece que los padres de Peter tienen dinero y esto es un secuestro. Probablemente se llevaron a Peter también. Expresé mi opinión sobre la situación. Debemos seguir adelante hasta encontrar ayuda. Continuamos a través de campos y arroyos, pero no encontramos casas ni ningún edificio en absoluto. Todo en lo que podía pensar era en seguir hacia el sur. Finalmente, tuvimos que cruzar una carretera. Subimos una colina, bajamos a un campo y luego subimos otra colina. Mientras subíamos la segunda colina, el coche comenzó a dar tirones. Me di cuenta de que casi me quedaba sin gasolina, así que encontré unos arbustos para esconder el coche. Cuando el coche se detuvo, salí y di la vuelta detrás de él. Levantando la tapa del maletero, empujé una de mis maletas hacia mí y comencé a examinarla. No encontré lo que quería, así que empujé otra maleta hacia mí. Después de unos 30 segundos de búsqueda, saqué mi linterna. George, escucha, le dije al niño, abriendo la puerta para él. Tendremos que caminar. No sé si estas personas se darán cuenta de que ya no estamos en el coche. Pero tenemos que suponer que lo harán y seguir adelante hasta encontrar ayuda. Antes de salir, agarré 2 suéteres, un gorro de lana, una botella grande de agua y 4 paquetes de galletas. Estaba refrescando afuera y no sabía cuánto tiempo estaríamos en la carrera hasta que encontráramos ayuda. Además, no sabía cómo estaba el niño, pero yo tenía hambre. Pensé que la mejor dirección sería hacia el sur. Así que miré hacia arriba al cielo y noté una estrella que era la más brillante. Decidí que podríamos seguir en su dirección. Caminamos durante unas 3 horas, deteniéndonos de vez en cuando para descansar y beber agua. Cruzamos varios arroyos, pero no me atreví a llenar mi botella de agua. Se acercaba la medianoche y sabía que el niño estaba muy cansado. Pero a pesar de la difícil travesía, no pronunció ni una palabra de queja. Apenas hablamos porque no quería revelar nuestra ubicación en caso de que alguien estuviera cerca. Encontrando un matorral de arbustos, recogí 2 montones de hojas para construir una cama improvisada. Entonces le dije a George que durmiera. No discutió y después de unos minutos, se quedó profundamente dormido. Yo me quedé despierto por otra hora. Lo primero que hice fue examinar mi herida en el lado izquierdo, donde me había alcanzado la bala. Había una herida profunda. Estaba sangrando, así que rasgué mi camisa y vendé la herida lo mejor que pude. Luego tomé uno de los suéteres y lo arrojé sobre George. Puse el otro y luego caí en un sueño muy inquieto. Los primeros rayos del sol de la mañana me despertaron. Al sentarme, gemí. Me dolía mucho el lado. Ahora lamentaba no haber traído ibuprofeno conmigo. Cuando me senté, desperté a George. Cuando se levantó, le pregunté, ¿cómo te sientes? Todo me duele, señor, respondió. Es lo mismo para mí. Me reí. Toma, aquí tienes algunas galletas. Le lancé el paquete. Mientras él se sentaba y comía, estudié al niño. Todavía estaba asustado, pero sorprendentemente estaba tranquilo. Le pasé el agua y le di otro paquete de galletas. Luego revisé mi herida y afortunadamente no parecía estar sangrando más. Disculpe, señor. Preguntó George tímidamente, ¿qué pasará con nosotros?
Vamos a buscar ayuda. Y luego tus padres te recogerán y yo continuaré mis vacaciones. Pero primero supongo que tendré que ver a un médico para que me pongan puntos. Pareces valiente, señor, dijo. Ojalá yo fuera tan valiente. ¿De qué estás hablando? Fuiste extremadamente valiente. Le aseguré. La mayoría de los niños tendrían los ojos muy abiertos por el miedo. Pero realmente lloré, señor. Me miró con preocupación. No le dirás a nadie sobre esto, ¿verdad? Escucha, George. Dije suavemente. No hay nada malo en llorar. Todos lloran en algún momento u otro. Llorar simplemente muestra que te importa algo. No hay vergüenza en esto. Solo no quiero que la gente se decepcione de mí, dijo George, mirándome directamente. George, te voy a enseñar una de las lecciones más importantes de la vida, dije con una sonrisa. Solo hay una persona a la que nunca quieres decepcionar. George me miró confundido. ¿Quién podría ser? La única persona a la que nunca quieres decepcionar eres tú mismo, dije firmemente. Si haces lo que crees que es correcto y haces lo mejor que puedas, entonces no necesitas disculparte con nadie. Y si alguien te dice lo contrario, diles que se vayan al infierno. Esto hizo reír a George, y su estado de ánimo empezó a mejorar. Una vez que recogimos nuestras escasas pertenencias, estábamos en camino nuevamente. Estaba sintiendo mucho dolor, y sabía que mi herida estaba infectada. Simplemente no podía mantenerla limpia. No solo eso, sino que ya no tenía una estrella guía, y quería quedarme detrás de los árboles en lugar de caminar habitualmente por los campos. La marcha era más difícil que la noche anterior, pero logramos avanzar. A lo lejos vi helicópteros circulando. Esperaba que nos estuvieran buscando, y quería que se dirigieran en nuestra dirección. Hacia el mediodía nos quedamos sin agua, y no tuve otra opción que llenar nuestra botella del arroyo. Solo esperaba que no hubiera bacterias dañinas flotando en el agua. Sin embargo, razoné que tenían que encontrarnos antes de que alguno de nosotros se enfermara. La noche comenzó a caer sobre nosotros, y aún no habíamos encontrado una sola casa. Más tarde supe que de alguna manera logramos pasar entre al menos una docena de casas. Si hubiéramos girado solo unos cientos de metros hacia un lado u otro, las habríamos visto. Una vez encontré un espeso arbusto y preparé nuestras camas. Nos acomodamos, solo que esta vez no había tantas hojas, y para mí fue bastante doloroso. También sentía como si estuviera ardiendo, y debía estar empezando a tener fiebre. Al día siguiente empezamos de nuevo, solo que ahora me costaba mucho seguir el ritmo. Había simpatía, incertidumbre y miedo en los ojos de George. Sabía que George aún no confiaba completamente en mí, pero solo le sonreí y le dije que estaba bien. No me creyó ni por un segundo. A lo largo del segundo y ahora el tercero, nuestras conversaciones se volvieron mucho más animadas. Ya no me preocupaba que nos escucharan. Hablamos de muchas cosas, sobre sus estudios, amigos, incluso un poco sobre sus padres. Parecía reacio a hablar de ellos, así que no lo presioné. Dijo que su padre y su madre eran muy estrictos y esperaban mucho de él. Le recordé nuevamente que la única persona a la que tenía que satisfacer era a sí mismo. Hacia la tarde, comencé a arder de verdad. Llegamos a un lugar donde no podíamos quedarnos en el área boscosa. Necesitábamos cruzar el campo para avanzar. Le dije a George que íbamos a caminar rápidamente por el campo hacia el bosque al otro lado. Estábamos a unos 100 metros del borde del bosque cuando escuché el distintivo sonido de un motor diésel. Maldije entre dientes porque sonaba como un Mercedes. «Corre, George», ordené y corrí tras él. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver al Mercedes dar la vuelta a la colina y comenzar a descender al campo directamente hacia nosotros. Acabábamos de llegar a un grupo de árboles caídos cuando empezaron los disparos. Venían de un auto que se precipitaba hacia nosotros. Escalamos los árboles caídos y tomé posición. «George, escúchame atentamente»,
dije, agarrando su mano derecha. Quiero que sigas corriendo. Trata de alejarte de aquí lo más posible. Pero cuando escuches que los disparos se han detenido, quiero que encuentres un lugar para esconderte y no salgas hasta que se vayan. Pero señor Adams, ¿qué pasa contigo?, preguntó con pánico en los ojos. Los retendré tanto como pueda, dije. Ahora sé valiente y vete como te dije. Creo que George iba a discutir conmigo, pero lo empujé y comenzó a correr. Esto era bueno. Dado que el Mercedes estaba ahora a menos de 30 metros de mí, comenzaron a disparar de nuevo. Pero esta vez empecé a disparar de vuelta. No creo que esperaran esto. La gente en Gran Bretaña normalmente no posee armas de fuego. En cualquier caso, el coche derrapó y se detuvo de costado. Los hombres se escondieron detrás del auto y comenzaron a disparar. Según pude ver, había 5 hombres en el auto y todos estaban armados. Encontré un lugar donde podía arrodillarme y ver el espacio entre los árboles para disparar. Mientras devolvía el fuego con cautela, esperaba que George hubiera puesto cierta distancia entre nosotros. Estaba medio vacío de mi segundo cargador cuando esto sucedió. Parecía que el tiroteo duró varias horas, pero de hecho pasaron menos de 5 minutos. Hasta ahora he tenido suerte. Los árboles bloquearon la mayoría de los disparos. Pero luego una bala atravesó las ramas y me golpeó en el lado derecho del pecho. Esto me hizo caer al suelo. Me llevó tal vez 10 segundos o más recobrar el sentido. Mientras estaba allí tendido, uno de los hombres decidió verificar cómo estaba yo. Este fue un grave error por su parte. Le disparé y cayó. Disparé 2 veces más, pero luego empecé a perder el conocimiento. En ese momento escuché un rugido y una sombra pasó sobre nosotros. Fue entonces cuando vi los helicópteros volando hacia nosotros. Hombres armados descendieron en cuerdas, disparando mientras descendían. Luego mi mente se quedó en blanco y cerré los ojos. Desperté con una luz brillante y un dolor increíble. Había una mujer inmediatamente a mi lado y recuerdo que alguien dijo, necesitamos llevarlo de vuelta al quirófano. Luego la oscuridad cayó sobre mí nuevamente. Cuando desperté por segunda vez, me pareció que estaba flotando en algo. La habitación en la que estaba era luminosa y no sentía dolor. Había una enfermera junto a mí que me tomaba el pulso. Cuando vio que tenía los ojos abiertos, sonrió. Bienvenido, señor Adams, dijo con un encantador acento británico. Es tan agradable verte entre los vivos. Nos asustaste por un tiempo anoche. Pensamos varias veces que íbamos a perderte, pero el médico dijo que finalmente estás fuera de peligro. Mi garganta estaba tan dolorida como podía estar, pero tenía que preguntar. Chico, eso fue todo lo que pude sacar. Todo está bien, señor Adams, dijo amablemente la enfermera. Pronto alguien vendrá a hablar contigo. La enfermera no respondió rápidamente a mi pregunta y eso me llenó de ansiedad. Pero pronto me quedé dormido. Cuando volví a despertar, vi que ya era de noche. Después de un rato, apareció una ordenanza y me alimentó con sopa y me ayudó a beber algo de jugo. Había sueros colocados alrededor de mi cama y todos estaban conectados a mí. No sé cuánto tiempo dormí después, pero cuando volví a despertar ya era de día. El médico estaba de pie junto a la cama estudiando mi historial. Volví a decir mi pregunta. Chico. Oh, señor Adams, ¿estás despierto? Genial, sonrió el médico. El chico está bien. Sin embargo, me dijeron que estaba completamente angustiado cuando te trajeron. Lo encontraron sosteniéndote y rogándote que despertaras. Estaba cubierto de tu sangre, pero por lo demás ileso. ¿Es él tu pariente? Sacudí la cabeza, pero incluso este pequeño esfuerzo me cansó y volví a quedarme dormido. Pero no debo haber dormido tanto porque cuando me desperté todavía estaba claro. Unos minutos más tarde entró la enfermera y sonrió al ver que estaba despierto. ¿Cómo te sientes, señor Adams?, preguntó.
Me duele mucho la garganta, respondí apenas susurrando. Además, me duele el pecho y el costado. Te traeré algo para el dolor, dijo ella, y luego agregó, hay personas que quieren hablar contigo. ¿Te sientes lo suficientemente fuerte para hacer esto? Asentí con la cabeza. Un caballero que parecía estar en sus 40 años entró en mi habitación. Se sentó en la silla al lado de mi cama. Su cabello era gris y tenía un grueso bigote. Señor Adams, soy el inspector Blair de Scotland Yard. Me gustaría obtener un testimonio informal de usted si es posible. Por supuesto, dije, y me sorprendió que mi voz pareciera más firme. Obviamente has pasado por una experiencia difícil, comenzó el inspector. Los médicos me dijeron que tuviste dificultades para respirar durante algún tiempo. Todavía están un poco preocupados por tu infección, pero afortunadamente pareces estar en camino de recuperación. Me preguntaba si podrías contarme sobre tu participación en el incidente del pasado lunes. Sacudí la cabeza lentamente, tratando de recoger mis pensamientos. Me temo que no puedo decirte mucho. Realmente no tengo idea de lo que estaba pasando. Creo que estoy enfrentando un secuestro. Antes de darme cuenta, George y yo estábamos huyendo. Pasamos varios días tratando de encontrar ayuda, pero nunca encontramos a nadie. Luego los secuestradores nos alcanzaron. Traté de mantenerlos alejados el tiempo suficiente para que George pudiera escapar. El inspector me sonrió como si supiera mucho más sobre el incidente de lo que yo sabía. Bueno, no fue difícil en absoluto porque yo sabía prácticamente nada. Dime, señor Adams, ¿cómo fue que terminaste en la misma casa donde ocurrió el secuestro? Estoy perdido, admití avergonzado. No cargué mi teléfono antes de salir de Londres e intenté usar un mapa de papel, pero todo lo que logré fue perderme completamente. Encontré un camino de tierra que conducía hacia la parte trasera de alguna mansión. Esperaba poder obtener indicaciones de alguien allí. Sin embargo, cuando doblé la esquina, vi que estaban tratando de secuestrar a George. Tenía una pistola conmigo. Y lo dije para liberar al niño. Salimos en mi coche de alquiler, pero casi me quedé sin gasolina cuando el coche se detuvo. George y yo tuvimos que caminar. Como dije, después de eso no pudimos encontrar a nadie que nos ayudara. Solo intenté contenerlos. ¿Cómo nos encontraron? Desde que se informó del secuestro, equipos de búsqueda y helicópteros han estado peinando la zona. Uno de los pilotos de helicóptero notó un coche bajando a toda velocidad por la pendiente y lo siguió. Se encontraron con tu tiroteo y lo detuvieron. Luego a ti y al niño los llevaron al hospital. Al principio pensamos que el niño estaba gravemente herido porque tenía mucha sangre en él. Pero resultó que era tu sangre. Se negó a dejarte. Le dije que era valiente, dije. El inspector se recostó en su silla y sonrió. Esta es una historia increíble. Es verdad, lo juro. Protesté. Si no me crees, pregúntale a George. Oh, te creo, señor Adams. Sin embargo, hay un punto que me gustaría aclarar. La pistola que usaste para defenderte, ¿de dónde la sacaste? Estaba como un ciervo en los faros. La frase "oh mierda" pasó por mi cabeza. Sabía que ahora estaba en problemas. Sin embargo, sabía que sin esta pistola probablemente estaría muerto. La traje conmigo desde Estados Unidos. Respondí en voz baja. No creo que sea así, señor Adams, dijo el inspector con una risita. Es un delito llevar armas al Reino Unido. La pistola que encontramos tenía los números de serie limados. Así que debiste haber recibido las armas de los secuestradores. Tienes mucha suerte de haberlo hecho, ¿verdad? La confusión de mi parte de repente dio paso a una claridad cristalina. El inspector me desafió a negar plausiblemente la presencia de una pistola. No era de los que miraban un caballo regalado en la boca. Confirmé rápidamente la suposición del inspector. Sí, eso es exactamente lo que sucedió.
sorprendí a uno de los secuestradores y pude quitarle la pistola. Excelente, dijo el inspector Blair, levantándose. ¿Sabes? No me importaría una taza de té. ¿Puedo sugerirte? Para serte honesto, inspector, mataría por una taza de café. Se rió y dijo que vería qué podía hacer. 10 minutos después, el inspector regresó con una ordenanza que traía una taza de té y una taza de café. También había un plato de galletas, que creo que los ingleses llaman biscuits. Señor Adams, comenzó el inspector después de dar un sorbo de té. Tengo mucho que decirte y mucho que resolver antes de que hables con alguien más, así que permíteme empezar corrigiendo tu error. El chico que conoces como George en realidad es Peter. Peter es el futuro duque de Windsor. Y probablemente lo llamarías el futuro rey de Inglaterra. Sin embargo, el título correcto es futuro rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esta información me impactó profundamente. No podía pensar en nada que decir, así que permanecí en silencio. Su Alteza estaba pasando el fin de semana con su amigo George en la finca de Lord y Lady Ashford. Lord y Lady Ashford son los padres de George. Había un guardia de 8 personas allí. 2 de estos guardias murieron, 3 resultaron gravemente heridos y el resto incapacitados. Fue un intento de secuestro bien planeado, bien coordinado de la princesa. De hecho, si no te hubieras topado con ello, habrían logrado capturarlo y no habríamos tenido ni idea de lo que sucedió. ¿Por qué estas personas intentaron secuestrar al príncipe? Todavía no lo sabemos. Tampoco tengo idea de cómo sabían dónde estaba el príncipe. Estas son cosas que definitivamente investigaremos. Por ahora, todo lo que sé con certeza es que eres un maldito héroe de verdad. Consideré la información del inspector y luego respondí débilmente, no me siento como un héroe. De hecho, estoy un poco mareado. ¿Debería llamar a alguien?, preguntó el inspector. Sacudí la cabeza. No, estaré bien. Ahora tenemos que decidir qué hacer a continuación. El inspector dio el último sorbo de té, sacó un bloc de notas y un bolígrafo. La información sobre el intento de asesinato del príncipe se filtró casi de inmediato. Desde entonces ha habido una conmoción en el país. Ahora que el príncipe ha sido rescatado con seguridad, las celebraciones han continuado durante varios días aquí y en el extranjero. Sin embargo, también ha puesto una intensa presión sobre virtualmente todas las agencias de investigación en el Reino Unido para llegar al fondo de lo sucedido. De repente sentí pánico al ver que todo el incidente parecía un ataque terrorista. Si ese fuera el caso, mi familia así como yo podríamos estar en peligro. ¿Puedo hacer una solicitud?, pregunté. Por supuesto, puedes hacer una solicitud, pero si puedo satisfacerla es una pregunta completamente diferente. ¿Podrías no mencionar mi nombre?, pregunté de inmediato. Interesante, dijo el inspector, alisando su bigote. ¿Por qué quieres que haga esto? Simplemente creo que sería más seguro. Traté de explicar. Si esto es obra de algunos terroristas y estoy en la lista de aquellos que frustraron sus planes, podrían intentar atacar a mi familia y a mí. Sí, entiendo cuál podría ser el problema, acordó el inspector. Hablaré con mi jefe al respecto y te informaré en unos días. Por ahora te mantendremos en secreto. ¿Hay personas que podrían ponerse ansiosas si no reciben noticias tuyas? Si es así, nos pondremos en contacto con ellos y les diremos la historia de COVID. Tal vez mis padres, dije después de pensar un poco. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes 6. Perdí casi una semana, dije en voz baja. Tengo un vuelo programado de regreso a los Estados Unidos en una semana a partir de este domingo. Dudo que salga del hospital en una semana. Podría ser mejor si envías un correo electrónico a mis padres usando mi cuenta y simplemente dices que estoy extendiendo mis vacaciones. Encontramos tu itinerario y tu equipaje. Hemos estado rastreando los lugares donde planeas quedarte para ver si alguien ha contactado contigo. Hasta ahora nadie ha intentado hacer esto.
Oh, otra persona de la que debería saber, dije, recordando mi obligación. Tenía una cena programada con la señorita Sarah Smythe el sábado por la noche. Las cejas del inspector se alzaron cuando mencioné mi invitación a cenar. ¿Cómo conoces a la señorita Smythe? La conocí en el tren de camino a Alemania, expliqué. Nos hicimos amigos y ella también se convirtió en mi guía no oficial. No hay nada romántico entre nosotros. Ella fue muy amable y servicial. Entiendo, dijo el inspector, poniéndose de pie. ¿Deberíamos escribirle un correo electrónico? Cuando asentí con la cabeza, el inspector continuó. Creo que sería mejor enviarle un correo electrónico y hacerle saber que tuviste un accidente. No tienes heridas graves, pero preferirías ser atendido en casa por tu médico. Mientras tanto, los agentes de policía permanecerán fuera de tu habitación las 24 horas del día hasta que decidamos cómo proceder. Me pondré en contacto contigo en unos días cuando tengamos una mejor idea de cómo manejar las cosas. Mientras tanto, espero que entiendas que te mantendremos incomunicado. ¿Será esto un problema? Sacudí la cabeza. Los siguientes días fueron muy difíciles. A medida que empecé a recuperarme, comenzaron a reducir la dosis de analgésicos. Esto significaba que había momentos en los que sentía dolor, especialmente inmediatamente después de la terapia física. Al principio no me sentía bien. Era interesante ver los informes televisivos. El ánimo, especialmente en Gran Bretaña, era de jubilosa gratitud. Pero también había ira hacia la policía por no haber podido prevenir el secuestro. Después de ver 1 o 2 días de cobertura continua, se volvió difícil de ver. Creo que sufría una forma leve de TEP. Justo cuando comenzaba a creer que el inspector Blair me había olvidado. Él llegó el siguiente martes. Esperaba que me diera algunas buenas noticias, como cuando me permitirían el alta. Solo quería mejorar y volver a casa. Estaba de pie en la ventana, deseando poder estar afuera, cuando el inspector Blair entró en mi habitación. Te ves sorprendentemente bien, señor Adams. Me alegra mucho que te estés recuperando tan rápido. Esto hace que mis noticias sean aún más dulces. Suena prometedor, dije, sentándome al borde de mi cama. Hemos hecho esfuerzos increíbles para llegar al fondo de este cobarde ataque. Desafortunadamente, aún no sabemos quién estaba detrás del secuestro. Sin embargo, logramos capturar a 2 de los criminales vivos, y aún esperamos que al menos uno de ellos nos diga lo que queremos saber. Bueno, eso hace que mi solicitud sea igual de importante que antes, respondí. Espero que mantengas mi nombre en secreto. Eres un tipo interesante, señor Adams. La mayoría de los hombres desearían disfrutar del brillo de un héroe, pero tú quieres seguir siendo anónimo. Tu primera preocupación es tu familia, lo cual es muy loable. Pero para tranquilizarte, mis superiores están de acuerdo en que deberías permanecer en el anonimato. Haremos todo lo posible para asegurar que tu nombre no se haga público. Sin embargo, debo admitir que mis superiores estaban a favor de hacer público tu nombre de inmediato. Algunos en el departamento sospechaban que podías haber sido parte de una conspiración. Al principio no creían tu historia de que presenciaste accidentalmente un secuestro. Algunos creían que eras parte de una conspiración, pero en el último momento se echaron atrás. Sin embargo, revisar el dispositivo de rastreo en tu coche de alquiler confirmó todo lo que nos dijiste. Además, el príncipe insistió mucho en que no tenías nada que ver con el secuestro. Esto es maravilloso, dije con una sonrisa. Supongo que esto significa que podré regresar a Estados Unidos tan pronto como me den el alta del hospital. No puedo esperar para volver a casa. Sí, se te permitirá salir del país tan pronto como recibas el alta, confirmó el inspector. Creemos que cuanto antes salgas del país, más seguro estarás. ¿Has recibido algún mensaje de mis padres? Pregunté. Sí, intentaron llamarte y enviarte un correo electrónico, confirmó el inspector. Obviamente, no pudimos devolver la llamada,
pero les informamos por correo electrónico que tenías cobertura limitada de celular. He hablado con los médicos y te darán el alta el sábado. Y nos hemos tomado la libertad de reservarte un vuelo que sale esta tarde. Ese día, saldrás del hospital por la tarde, acompañado por un oficial de seguridad. El viernes, antes de que me fuera a ir del hospital, el inspector volvió y me devolvió mi celular. Me dijo que era libre de llamar a quien quisiera. Llamé a mis padres y les dije que había tenido un accidente. Mentí y les dije que no era grave pero que necesitaba una visita al hospital. Mi madre estaba muy preocupada y quería volar para ayudarme a volver. Mentí de nuevo y le dije que tuve una mala caída de mi bicicleta pero que estaba bien. Le dije que estaría en casa antes de que ella tuviera tiempo de comprar un boleto. Esto pareció calmarla. El sábado por la mañana, después del desayuno, me levanté y me vestí. No podía esperar para salir del hospital y volver a casa. Alrededor de las 11 escuché un ruido en el pasillo cerca de mi habitación. Mirando hacia afuera, vi a una pareja bien vestida y un niño caminando hacia mi habitación. Tomó un momento, pero luego reconocí a George o me corregí. Peter. A medida que la pareja se acercaba, los hombres y mujeres a ambos lados del pasillo se inclinaban o hacían una reverencia. Era irreal ver esto. Lees historias sobre cómo son tratados los miembros de la familia real británica, pero nunca esperas verlo en persona. La pareja fue muy amable con todos los que pasaron, pero Peter parecía preocupado. Cuando finalmente me vio, aceleró el paso y llegó a mí antes que sus padres. Su Alteza. Asentí con una sonrisa. Señor Adams, es muy agradable verte en buena salud. Dijo con una amplia sonrisa. Cuando te levantaron en el helicóptero, tenía tanto miedo de que te hubieran matado. Muchas gracias por ayudarme. Para entonces, el rey y la reina ya estaban cerca de su hijo. Sus majestades, dije con una ligera reverencia, esto es realmente un gran honor para mí. No, señor Adams, es un honor para nosotros, dijo el rey, extendiendo la mano y nos estrechamos las manos. No podía creer que estuviera estrechando la mano del rey y nunca podría contárselo a nadie. Bueno, me dije a mí mismo, será mejor así. Señor Adams, continuó la reina, nunca podré agradecerte lo suficiente por salvar a nuestro hijo. Tuve un momento muy difícil después de este incidente. Me estremezco al pensar en lo que habría pasado si no hubieras estado allí. Siempre estarás en nuestros pensamientos y oraciones. Luego, la reina extendió su mano, miró rápidamente a su alrededor mientras la estrechaba, luego levantó mi mano y la besó. Quedé completamente sorprendido por esta acción y no tenía idea de cómo reaccionar. Puedes estar muy orgullosa de tu hijo, eso fue todo lo que pude decir. Fue muy valiente en circunstancias muy difíciles. Sin su ayuda, no creo que hubiéramos llegado a este punto. La reunión terminó y se fueron. Se les advirtió a la familia real que no hicieran demasiado alboroto por mí. Esto podría plantear preguntas en la mente de las personas. Un poco más tarde supe que esta visita supuestamente estaba fuera de su agenda real. Sin embargo, insistieron en visitar el hospital para agradecerme personalmente. Me conmovió este gesto. Todo el tiempo que pasé en el hospital me dio mucho tiempo para pensar en mi vida y no estaba particularmente contento conmigo mismo. El vuelo de regreso aún me tenía pensando en qué hacer a continuación. Mis padres estaban allí para recibirme y pude ver el alivio en los ojos de mi madre al ver que sus preocupaciones sobre mi salud se disipaban. Sin embargo, me abrazó con fuerza. Mi padre también estaba feliz de verme en casa y me abrazó también. Me estremecí ligeramente ante esto y expliqué que las heridas todavía estaban un poco doloridas. Sin embargo, me alegró el abrazo. Esto era algo que rara vez hacía. Mi papá siempre les decía a la gente que él no era de abrazar. Ahora esto no es del todo cierto. Aprovecha cualquier oportunidad para abrazar a mi madre. Mientras estábamos en la cinta transportadora de equipaje, mi madre se puso muy callada y seria.
Mike, hice algo que podría hacerte enojar mucho conmigo. Pero por favor, si vas a estar enojado, enójate conmigo. No puedo pensar en nada que hagas, mamá, que pueda enojarme. Puedes cambiar de opinión muy pronto, dijo mi madre y miró una de las puertas de salida. Miré hacia donde miraba mi madre y vi a Cari parada allí con aspecto afligido. Sus ojos rojos me dijeron que estaba llorando. Cari lucía pálida y temblaba ligeramente. Hace unas semanas, me habría enojado con mi madre y me habría ido corriendo. Pero cuando has estado tan cerca de la muerte como yo estuve, tienes una perspectiva completamente diferente de la vida. De repente, muchas de las cosas que pensabas que eran tan importantes ya no lo son tanto. Cuando miré a Cari, ya no vi a la esposa infiel. Vi a una mujer solitaria, triste y asustada. También vi a una mujer que fue aprovechada y una mujer que aún parecía amarme. Ella seguía siendo la mujer hermosa de la que me enamoré. Sonreí y me acerqué a donde ella estaba parada. Hola, Cari, dije suavemente. Gracias por venir a recibirme a casa. Con estas palabras, el autocontrol de Cari se derrumbó y se lanzó hacia mis brazos. Sollozó en mi hombro, repitiendo una y otra vez, lo siento mucho. Por favor, perdóname. La calmé y luego la llevé hacia donde estaban mis padres. Ellos ya habían tomado mi equipaje. No me gustaba la comida en el avión, así que casi no comí, dije alegremente, ¿qué les parecería si los invitara a todos a cenar? Tengo mucha hambre. No puedo decir que no, respondió mi madre. Las cosas mejoraron de repente entre Cari y yo, pero era un comienzo. Al principio, todavía no tenía idea de lo que quería. Todo lo que sabía era que no quería castigar más a Cari. Quería que ella fuera feliz. Unos días después, la invité a almorzar para hablar de nuestros problemas. Luego comenzamos a ver a un psicólogo y finalmente volvimos a salir juntos. Lo que aprendí de nuestras sesiones fue que Cari tenía miedo de decepcionarme. Por eso aceptó la aventura. También aprendí que reforzaba esta creencia elogiando generosamente a mi esposa cuando hacía algo que yo consideraba bueno. Y cuando no cumplía con mis expectativas, Cari veía mi decepción. Nunca me di cuenta de que estaba haciendo esto, pero mirando hacia atrás, podía ver que era absolutamente cierto. Nos llevó 6 meses resolver nuestros problemas, pero nunca dejé de amar a Cari. Entonces, con un pequeño número de familiares, Cari y yo nos casamos por segunda vez en el patio de la casa de sus padres. De las personas involucradas en nuestra segunda boda, además de nosotros mismos, creo que nuestras madres fueron las más felices allí. Llevé a Cari en un crucero para nuestra luna de miel. Curiosamente, Cari y yo no tuvimos relaciones sexuales antes de casarnos. Ninguno de los dos quería nublar nuestras emociones, así que esa primera noche en nuestra cabaña, ambos estábamos nerviosos. Sé que esto suena gracioso porque hicimos el amor cientos de veces mientras estábamos casados por primera vez. Pero este segundo matrimonio fue tan diferente de nuestro primero. Sé que yo, por ejemplo, sentí una conexión con Cari a un nivel mucho más profundo. Para mí, Cari siempre ha sido la chica más hermosa que he conocido. Tenía el cabello castaño largo y rasgos faciales regulares. Sus pechos eran bastante voluptuosos. Pero fueron sus suaves ojos marrones los que me atrajeron cuando nos conocimos por primera vez y aún me cautivan hasta el día de hoy. Mientras me acostaba en la cama con Cari, sentí que temblaba de anticipación. Ella olía tan maravillosamente y se sentía aún mejor. Nos sentamos un rato mientras la besaba y soplaba suavemente en su cuello cuando se giró hacia mí. Nos besamos lujuriosamente masajeándonos mutuamente con nuestras lenguas. Después de levantarle el camisón y quitarme la camiseta, comencé a besar uno de los pechos de Cari. Pasamos el resto de la noche haciendo el amor. El resto de la luna de miel fue muy parecido a esa primera noche. Por supuesto, hicimos excursiones, bailamos, asistimos a espectáculos. Pero principalmente hacíamos el amor. Estaba enamorado de mi esposa de nuevo,
pero aún había una punzada de desconfianza en el fondo de mi mente. Solo levantó su fea cabeza años más tarde. Creo que sucedió esa primera noche. Pero 2 meses después, Carrie descubrió que estaba embarazada. 7 meses después, tuvimos un niño al que llamamos Grant. 11 meses después, tuvimos una niña a la que llamamos Louise. 3 años después de eso, Carrie regresó a trabajar a tiempo parcial. Al principio estaba feliz con el nuevo trabajo de Carrie, pero no pude evitarlo. Cada mes, mis sospechas y celos crecían. Guardaba mis miedos para mí, pero creaba tensión en nuestro matrimonio. Aunque Carrie no hizo nada para hacerme preocupar, aún estaba preocupado. Al mismo tiempo, no me daba cuenta, pero comencé a distanciarme de mi esposa. Supongo que me estaba preparando mentalmente porque no podía quitarme la sensación de que Carrie me volvería a traicionar. Carrie sufrió por mi estado de ánimo y eso la afectó. Empezamos a discutir más y más a menudo. Finalmente, comencé a pensar en el divorcio. Fue Carrie quien me persuadió para que volviera a ver a un psicólogo. Al principio, las sesiones parecían no lograr nada en absoluto. Pero luego, gradualmente, pude ver el agujero en el que me había metido. La relación entre nosotros mejoró mucho después de que me di cuenta de mi problema. Entonces comenzamos a reconstruir nuestra relación. Durante el próximo año, la vida fue genial para mi familia y para mí. Luego, el desastre nos golpeó. Sin que lo supiéramos, Justin Bosner fue liberado temprano de la cárcel. Su odio por mí creció exponencialmente durante su tiempo en prisión. Carrie y yo acabábamos de acostar a los niños cuando escuchamos que varias ventanas de la parte delantera de nuestra casa se rompían. Fui a comprobar qué pasaba mientras Carrie iba a asegurarse de que los niños estuvieran bien. Cuando entré en la sala de estar, me encontré con Justin y me apuntó con una pistola. Bueno, Mickey, he estado esperando este momento durante mucho tiempo. Gruñó. Te voy a dar una paliza y luego me follaré a tu esposa bonita. Estoy seguro de que le encantará tanto como antes. Quería arrancarle la cabeza a este idiota y di un paso adelante, pero él apuntó aún más con la pistola. No lo haría, Mickey. Puedo acabar contigo antes de que siquiera te acerques a mí. Pero quiero que este momento dure un poco más. En ese momento, vi a Carrie volar desde el comedor hasta la sala de estar y agarrar la pistola. Cuando Justin intentó devolvérmela, me moví al instante e intenté agarrar la pistola, pero disparó antes de que pudiera hacerlo. Carrie cayó al suelo y golpeé a Justin en la mandíbula, haciéndolo retroceder donde golpeó su cabeza contra la pared y quedó inconsciente. Entonces me encontré de rodillas, acunando a Carrie. Estaba herida en el estómago. Agarré el teléfono de la mesa de café y marqué el 911. Parecieron horas, pero 8 minutos después, la policía y la ambulancia estaban allí. Tomé una toalla para presionar contra la herida. Recuerdo gritar, por favor, aguanta, Carrie. Por favor, no mueras. Carrie yacía en mis brazos, mirándome. Eres el único que he amado. Gracias por volver conmigo. Cuida de nuestros hijos. Luego cerró los ojos. Nunca volvieron a abrirse. El personal del hospital hizo todo lo posible para salvarla, pero el daño era demasiado grande. Estaba en completa desesperación. Gracias a Dios por nuestras 2 madres. Se mudaron conmigo y se encargaron de todo mientras estaba fuera. Perder a Carrie fue lo que finalmente me hizo darme cuenta de que era su verdadero amor. Sé que estaba en un funeral, pero no puedo recordar nada al respecto. Todo lo que recuerdo es pensar que debería estar muerto y no Carrie. Justin fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Se suicidó en la cárcel antes de su juicio. Estaba enojado porque se salió con la suya tan fácilmente. Pasaron unos 3 meses, pero finalmente empecé a salir de mi estupor. Mis hijos fueron la razón principal de mi recuperación, ya que tenía que ser fuerte por ellos. Extrañaban a su madre tanto como yo,
pero como niños, se recuperaron rápidamente. No sabía si alguna vez estaría curado, pero ellos me consideraban su apoyo por el bien de Cari. No podía defraudarlos. Todavía estaba traumatizado, y no importa cuánto intentara ocultarlo, mi madre lo sabía. Fue ella quien sugirió que viajara con los niños. Al principio, estaba renuente, pero finalmente acordé que iríamos al Reino Unido. Mis padres y los padres de Cari accedieron a venir conmigo para ayudarme con los niños. Para ese momento, ya no me preocupaba volver a Inglaterra. Aproximadamente un año y medio después del incidente, Scotland Yard descubrió un complot para secuestrar al príncipe heredero. Resultó que el complot fue ideado por un pequeño grupo de opositores a la familia real. Solo había alrededor de 30 personas en el grupo, 2 de las cuales trabajaban en el Palacio de Buckingham y tenían acceso al horario real. La mayoría de los participantes no tenían idea de lo que estaban haciendo sus líderes, pero todos recibieron sentencias de prisión de diferentes duraciones. Resultó que el plan final era matar al príncipe heredero. En algún momento, utilicé sabiamente los fondos recibidos durante el divorcio. Ahora han crecido hasta casi los $5 millones. Así que decidí ser extravagante en este viaje y reservé boletos de primera clase para todos. Reservé una habitación en el Langham, uno de los mejores hoteles de Londres. Luego me aseguré de reservar una minibús de pasajeros porque quería completar mi recorrido por Escocia y Gales. No me di cuenta, pero una tormenta mediática estaba a punto de estallar en Londres y estaba a punto de encontrarme en medio de todo. Cuando hablé con el inspector Blair y le pedí que mi nombre no apareciera en ninguno de los informes, asumí que los registros serían sellados para siempre. Sin embargo, no sellaron permanentemente los registros. Simplemente los sellaron durante 5 años. Si el caso permanece sin resolver, el periodo de sellado se extenderá. Pasó otro año antes de que alguien pidiera abrir los registros al público. Finalmente se concedió esta solicitud. En algún momento, pedí que no mencionaran mi nombre en ningún informe. Pero esto no sucedió. Mi nombre estaba en todas partes. Cuando regresamos al Reino Unido, los reporteros más persistentes que seguían mis movimientos calcularon la fecha de mi llegada. Si hubiera tenido la más mínima idea de lo que estaba a punto de suceder, nunca habría hecho este viaje. Habría llevado a toda mi familia a un lugar conocido solo por mí y me habría quedado allí hasta que todo se calmara. Pero no tenía ni idea. Así que hice un viaje que esperaba que me ayudara a sanar mi alma por la pérdida de Cari y la culpa que sentía por no confiar plenamente en su amor. Mientras sacaba mis maletas y comenzaba a empacar para este viaje, descubrí el número de teléfono olvidado desde hacía mucho tiempo de Sarah Smythe. Estaba seguro de que este número ya no estaba en servicio o ahora lo estaba usando otra persona. Sin embargo, con la ligera posibilidad de que pudiera ser suyo, llamé. Si pudiera contactarla, tal vez podría convencerla de unirse a nosotros en nuestro recorrido. En cualquier caso, sentí que aún le debía una cena por la que había cancelado cuando huí de Inglaterra hace más de 6 años. Me sorprendió gratamente descubrir que el número era realmente de Sarah. Estaba aún más contento de que ella inmediatamente recordara quién era yo. Sarah me dijo que estaba muy decepcionada de que tuviera que cancelar nuestra cena. Sin embargo, Sarah también me aseguró que entendía completamente por qué tuve que hacer esto. Me sentí un poco culpable de no poder contarle la verdadera razón, pero este era un capítulo de mi vida. Sentí que era mejor dejarlo en el pasado. Hablamos durante unas buenas 2 horas. Solo puedo imaginar cómo será mi factura de teléfono. Sin embargo, fue una conversación muy agradable. Tengo varios amigos tan cercanos que podemos pasar meses sin hablar. Pero cuando lo hacemos, parece que no ha pasado el tiempo en absoluto. Así fue con Sarah. Poco a poco, nos contamos sobre nuestras vidas durante los últimos 5 años. Sarah se alegró cuando le dije que me había vuelto a casar con Cari y que tenía 2 hijos. Sarah me dijo que todavía enseñaba en la misma escuela pero ahora era subdirectora. No estuvo casada por mucho tiempo.
Hace unos 2 años, el matrimonio fue un desastre y el divorcio fue particularmente desagradable, dejando a su exmarido extremadamente amargado. Estaba claro que el matrimonio fallido de Sara todavía la estaba molestando. Así que finalmente le conté sobre el asesinato de Carrie y mis intentos de reconstruir mi vida. Hubo un largo silencio después de que terminé de hablar sobre la muerte de Carrie, y por un momento pensé que Sara podría haber colgado. Pero luego la escuché sollozar al otro lado de la línea. «Oh, Michael, me hace sentir tan miserable», dijo con voz temblorosa. Siempre me dirigía por mi nombre completo y rara vez por mi nombre corto. Sin embargo, tienes a tus hijos. Sé que esto parece un pequeño consuelo en este momento, pero en los años venideros, te darás cuenta de lo verdaderamente bendecido que eres. Al principio no supe qué decir, pero luego reí tímidamente y dije que deberíamos dejar atrás las historias tristes. Sara estuvo de acuerdo y comenzó a contarme algunas de las cosas graciosas que hacían sus estudiantes. Estaba agradecido por el humor, pero eventualmente revelé el verdadero propósito de mi llamada. «Mira, sé que lo estoy diciendo en el último minuto, pero voy a Inglaterra con los niños y sus abuelos». Expliqué. «Me gustaría poder viajar un poco. Si hay alguna manera de que puedas liberarte, me gustaría que te unas a nosotros». «Oh, me encantaría hacer eso, Michael, pero no puedo liberarme en este momento. Es mitad del semestre y tengo muchas clases que dar». «Lo siento mucho». «Lo entiendo», dije, pero no pude ocultar mi decepción. «Mira, aún te debo una cena desde la última vez. Tal vez podrías reservar una noche para cenar conmigo». «Me encantaría hacer eso», dijo Sara de inmediato. «Sin embargo, debes prometer traer a tus hijos y a sus abuelos». «Me encantaría conocer a todos». «Maravilloso», dije alegremente. «Te llamaré cuando llegue a Londres y encontraremos algo». Como dije, incluso mientras volábamos por el Atlántico, los secretos que había esperado que estuvieran encerrados para siempre estaban a punto de salir. Llegamos temprano por la mañana, y sabía que la mejor manera de vencer el jet lag era mantenerse despierto hasta la hora de acostarse en el nuevo lugar. Si lo hacías, entonces al día siguiente te sincronizabas con el nuevo uso horario. Como los niños dormían la mayor parte del vuelo, estaban ansiosos por comenzar a disfrutar del viaje. Mis padres y los padres de Carrie no estaban contentos con el plan, pero accedieron porque insistí. Tan pronto como nos registramos en nuestras habitaciones, llamé a Sara e hice planes para cenar con ella al día siguiente. Luego partimos a explorar Londres. Visitamos la Torre de Londres, hicimos un viaje en barco por el Támesis y visitamos Legoland Windsor. Todos lo pasamos genial, pero al día siguiente todo estaba a punto de cambiar. Esa noche me fui a la cama más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Estaba deseando nuestra excursión y esperaba con ansias la cena con Sara. A la mañana siguiente, me desperté con un golpe en la puerta de mi habitación. Había reservado una suite de 2 habitaciones para mí y los niños. Los niños aún estaban durmiendo en una de las habitaciones cuando apresuradamente me puse los pantalones y la camisa. Tropecé hacia la puerta y la abrí. Un hombre respetable de mediana edad estaba parado en el umbral con un periódico bajo el brazo. «Lo siento por la intrusión, señor Adams», dijo el hombre disculpándose. «Mi nombre es James Butterman y soy el gerente de este hotel. Sinceramente me disculpo por perturbar su sueño, pero necesito hablar urgentemente con usted». Aún medio dormido, hice un gesto para que el hombre entrara. Detrás de él, el camarero empujaba un carrito lleno de jugo, té, café y platos cubiertos. El señor Butterman indicó al camarero que colocara todo en una mesa en la esquina. Una vez hecho esto, el camarero fue liberado. El señor Butterman me sirvió de inmediato una taza de café, que acepté agradecido. «Creo que debería sentarse, señor Adams. Hay noticias que estoy bastante seguro de que desconoce por completo». Tan pronto como me senté, el señor Butterman desplegó el periódico frente a mí.
El titular, Misterio resuelto del secuestro del príncipe Peter, estaba acompañado por una gran fotografía a color mía. Escaneé rápidamente el artículo y gemí. Mis pensamientos se agolpaban en 1000 direcciones a la vez, pero lo principal en mis pensamientos era la protección de mis hijos. Después de leer suficiente del artículo para saber que había sido completamente expuesto, miré al señor Butterman. ¿Qué tan grave es?, pregunté. En este momento, cientos de personas y docenas de representantes de los medios están agolpados alrededor del hotel, esperando verlo. Aparentemente, han surgido rumores de que usted está en Londres y que se está alojando aquí. Las estaciones de televisión han estado hablando de usted toda la mañana. Espero que la multitud afuera del hotel aumente. Ya he contactado a la policía para solicitar algún tipo de control de multitudes. En resumen, señor Adams, se ha convertido en una sensación mediática. Todo Gran Bretaña quiere saber todo sobre usted. Mi cabeza era un caos y aún no tenía idea de qué hacer. Pero luego sentí de repente que sabía por qué el señor Butterman me estaba visitando. Supongo que le gustaría que nos quedáramos en otro lugar, ¿verdad? Oh, cielos no, ¿qué dijo el señor Butterman con una expresión de horror en su rostro? Solo estoy aquí para informarle de lo que está sucediendo y asegurarle que haremos todo lo que esté en nuestro poder para proteger su privacidad. ¿Qué propone hacer? Todavía no estaba seguro de qué hacer con este lío, y estaba más que un poco asustado por todo esto. Y estos eran solo mis primeros pensamientos del caos que se estaba desatando. Solo empeoraba a medida que pasaban los días. Personalmente le aconsejaría a usted y a su familia que se queden en el hotel, al menos por hoy, sugirió el señor Butterman. Con suerte, las cosas se calmarán y eventualmente la gente perderá interés. Me pondré en contacto con mi oficina central y veré qué sugieren. El único problema con su plan es que tenemos una cena planeada con mi amigo en el restaurante Padellas. El señor Butterman pensó por un momento y luego ofreció, ¿puedo sugerirle que invite a su amigo aquí y cene con nosotros? Nuestro hotel tiene un restaurante de 4 estrellas y solo tiene 46 asientos, por lo que será tranquilo y privado. Le dije al señor Butterman que su sugerencia era genial y que cancelaría mi pedido y ordenaría uno nuevo. Aquí, por favor, déjeme encargarme de esto por usted. Él ofreció y yo acepté. Todavía estaba en shock por lo que estaba sucediendo, y en este punto ni siquiera podía ver lo que estaba sucediendo afuera. Señor Butterman, ¿puedo hacerle una pregunta? Esperaba que me ayudara a entender todo esto. Por supuesto, responderé todo lo que pueda. ¿Por qué es esto tan importante ahora? Quiero decir, el secuestro ocurrió hace más de 6 años. Bueno, tal vez la policía se confundió un poco en los detalles, pero ¿importa? El príncipe fue rescatado y está sano y salvo. El señor Butterman pensó por un momento y luego sonrió amablemente. Señor Adams, usted es estadounidense, por lo que nuestra familia real es más una curiosidad entre su gente que cualquier otra cosa. Pero para alguien que es verdaderamente británico, la monarquía es el fundamento de nuestro país. La nación quedó atónita cuando se anunció la noticia de que el príncipe heredero había sido secuestrado. Toda Gran Bretaña quedó sumida en una nube de miedo y tristeza. Luego, cuando fue rescatado, la nación se regocijó como una sola. Si recuerda, la noticia de su regreso seguro marcó el comienzo de 3 días de celebraciones. Ahora, saber que usted, señor, salvó al príncipe y que no buscó ningún reconocimiento por sus acciones, ha capturado la imaginación y despertado la gratitud de esta nación. Todo lo que puedo decir es que cada miembro de mi personal considera un honor servirle de cualquier manera que podamos. Además, quiero que sepa que no pagará por nada durante su estancia aquí en el Langham. No, no puedo estar de acuerdo con eso, señor Butterman. Protesté inmediatamente. Nuestra presencia aquí ya les está causando a usted y a sus empleados mucha inconveniencia. El señor Butterman levantó las manos. Si hace que su sentido de la justicia se sienta mejor, hablé con la oficina central esta mañana y están encantados con la publicidad gratuita.
Las reservas ya han aumentado en más del 18%. Cuando el señor Butterman se fue, Grant y Louise salieron de su habitación. El desayuno que dejó el señor Butterman incluía tocino, huevos, bagels y queso danés. También había avena. Preparé platos para ambos y luego los puse frente al televisor. Puse la película Toy Story para ellos. Esta era su película favorita. Luego era hora de que hiciera algunas llamadas telefónicas. Lo primero que hice fue convocar una reunión familiar. Desperté a ambos abuelos y les pedí que vinieran a mi habitación lo antes posible. Luego llamé a Sara para informarle sobre el cambio de planes. Cuando la llamé, contestó después del primer timbrazo. Michael, apenas puedo creer lo que veo en la televisión. ¿Alguna de estas cosas es cierta? Lamentablemente, todo esto es verdad. Confirmé. Lo siento por no haber sido honesto contigo al respecto, pero la verdad es que quería dejarlo todo atrás. ¿Así que por eso cancelaste tu cita para cenar conmigo? Preguntó Sara con una voz que sonaba tanto como una pregunta como una afirmación. Sí. Lo siento por haberte engañado. Me disculpé. Pero el gobierno británico estuvo de acuerdo conmigo en que sería mejor si dejaba el país rápidamente y en silencio. ¿Es verdad lo que dicen sobre tus heridas? Dicen que casi moriste. ¿Están exagerando sin exagerar? Todo esto es cierto, pero no hay nada especial en ello. Quería cambiar el tema sobre mí mismo y pasar al tema de la cena de esa noche. Michael, esto es muy importante, protestó Sara, y pensé que estaba enojada conmigo, pero no lo estaba. Quiero decir, tuviste que pasar por todo este calvario solo y luego regresar a casa y ver cómo matan a tu esposa. En ese momento, empezó a llorar. Por favor, Sara, no llores. Estoy bien ahora. Solo llamé para ver si te importaría que cenáramos en el hotel esta noche. Considerando todo. Entiendo si no quieres venir. Quiero decir, los medios han vuelto esta situación completamente loca aquí. Definitivamente estaré allí esta noche, dijo Sara de inmediato. No permitiré que canceles otra cena por mi culpa. Nos vemos a las 6. Cuando llegaron mis abuelos, les di el periódico. Luego encendí la televisión. Todas las noticias eran solo sobre mí. Estaba desesperado de preocupación. Miré por la ventana del frente del hotel y vi a cientos de personas paseando. La policía estableció barricadas y reguló el movimiento de personas. Toda la escena era surrealista. Cuando mi madre estaba leyendo, de repente se quebró y comenzó a llorar. Este día se puso peor y peor. ¿Qué pasó, mamá?, pregunté alarmado. Casi muere y nunca nos lo contaste, sollozó. Lo lamento, pero sentí que era mejor mantenerlo todo en secreto en caso de que los terroristas estuvieran detrás del secuestro. No quería que fueran tras nadie más de mi familia. Luego, cuando resultó que no eran terroristas, no vi la necesidad de hablar al respecto. No estoy seguro de que mi madre estuviera contenta con mi explicación, pero la aceptó. Nos encontramos en mi habitación antes de bajar a cenar. Sara lucía impresionante, y mis padres estaban muy interesados en ella. Fácilmente los encantó y pronto los tuvo riendo con sus historias de ser asistente de la directora. La cena comenzó de manera muy incómoda cuando todo el restaurante se puso de pie y aplaudió cuando entramos. Luego, la gente comenzó a acercarse a nuestra mesa para presentarse y agradecerme. Solo sonreí y los presenté a mi familia y a Sara. A medida que la gente seguía acercándose a nuestra mesa, Grant finalmente se volvió hacia mí y preguntó, «Papá, ¿eres famoso?» «Probablemente sí», respondí, «pero no quiero ser así». Fue en la cena cuando Sara me dio la primera buena noticia del día. Después de explicar quién era yo, la junta escolar aprobó 2 semanas de licencia remunerada para ella. Ahora Sara podrá viajar con nosotros y ser nuestra guía. Ahora la única pregunta era si realmente podríamos hacer el viaje. A mitad de la cena, el señor Butterman se acercó a nuestra mesa.
Ofrezco mis más sinceras disculpas por interrumpir, pero ¿puedo hablar contigo, señor Adams? Me disculpé y seguí al gerente del hotel a un lugar tranquilo cerca de la puerta de la cocina. Allí miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca que pudiera escuchar. Señor Adams. Contacté a nuestra oficina central, comenzó, y temí que ahora nos pidieran que nos fuéramos. Tenían una oferta bastante buena. Pensaron que podría disminuir un poco la locura mediática. Si celebraras una conferencia de prensa improvisada mañana, podríamos organizarla en nuestro salón de baile. Por supuesto, la decisión es completamente suya. Volví a leer esta frase varias veces y me gustó. Creo que es una gran idea. ¿Qué necesito hacer para organizar esto? El señor Butterman sonrió y negó con la cabeza. Absolutamente nada. Nosotros nos encargaremos. Propongo mañana a las 10 de la mañana. Solo tienes que presentarte con el atuendo que desees. Deberías preparar una declaración breve y luego daremos a la prensa 30 minutos para preguntas. Mis padres y los padres de mi esposa quedaron muy impresionados cuando les conté sobre la conferencia de prensa. A mis hijos no les importaba porque estaban esperando su pastel y helado al día siguiente. Tengo que admitir que estaba muerto de miedo. Nunca he hecho nada ni remotamente parecido a esto. Además, nunca me ha gustado hablar en público. A las 9:50, el señor Butterman me condujo al salón principal. Me quedé atónito por su transformación. La pared trasera estaba decorada con banderas estadounidenses y británicas. Guirnaldas rojas, blancas y azules colgaban por todo el salón. La orquesta del hotel estaba situada a la derecha del podio con las banderas estadounidenses y británicas cruzadas delante. Mientras nos acercábamos al podio, noté a cientos de personas reunidas con cámaras de televisión montadas en la parte trasera del salón. Mis piernas se sentían como algodón mientras caminaba por el pasillo central. De repente, la gente empezó a ponerse de pie y aplaudir. Para cuando llegué a la primera fila, el sonido era ensordecedor. Mi familia me siguió y les mostraron asientos hacia la primera fila. Los ojos de mis hijos estaban bien abiertos y miraban alrededor de la habitación completamente asombrados. Tanto mi madre como mi suegra tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando finalmente se sentaron, mis hijos saltaban arriba y abajo en sus sillas, haciendo una pregunta tras otra a sus abuelos. Mientras subíamos al improvisado escenario, la banda comenzó a tocar el himno nacional de los Estados Unidos, seguido inmediatamente por God Save the King. Luego, el señor Butterman se acercó al micrófono y agradeció a todos por venir. Entonces me cedió la palabra. Di un breve discurso en el que dejé claro que estaba agradecido por el interés en mí, pero que me sentía indigno de todo ello. Luego comenzaron las preguntas. Querían saber todo lo que había pasado. Una de las primeras preguntas fue cómo sabía dónde estaba el príncipe para salvarlo. Admití que ni siquiera sabía que era un príncipe hasta que estuve en el hospital. Más tarde, expliqué cómo estaba completamente perdido y solo esperaba que alguna persona amable pudiera indicarme la dirección correcta. Esto provocó risas entre los periodistas experimentados. Especialmente querían conocer detalles sobre el tiroteo. No hablé mucho al respecto, pero pasé la mayor parte de mi tiempo agradeciendo al ejército que realmente nos salvó. Como ya he señalado, si no hubieran llegado, habría muerto. Y quizás el príncipe también. Después de que el señor Butterman agradeciera a todos por venir, los reporteros seguían gritando preguntas. Mientras salía, intenté responder las que podía escuchar. Afortunadamente, salí rápidamente del salón y regresé a mi habitación. Mis hijos me rodearon, contándome sobre todas las personas que vinieron a verme. Los abuelos estaban en el séptimo cielo. Por supuesto. Cuando planeé este viaje, ninguno de nosotros esperaba nada así. Unos minutos después, hubo un golpe en la puerta. Cuando lo abrí, Sara estaba parada allí sonriéndome. La abracé y le agradecí por venir. Ella se rió.
como dicen en América, ni los caballos salvajes podrían detenerme. Michael, fuiste genial. Estaba sentada en una de las filas traseras y nunca había escuchado a la prensa hablar tan entusiastamente sobre alguien. Por lo general, son un grupo bastante cínico esperando el próximo escándalo. Pero les gustó cómo seguías tratando de dar crédito a todos los demás. Les gustó especialmente cuando hablaste sobre tu profundo respeto y admiración por el príncipe y lo valiente que era. Como dije, lo hiciste genial. Al día siguiente, todos fuimos invitados al Palacio de Buckingham. Incluso Sara. Lo cual me sorprendió. Fue durante esta visita que aprendí algo muy importante sobre Sara. Primero, ella era una amiga cercana de la reina. Habían ido a la escuela juntas. La segunda cosa que aprendí fue que su nombre real era Lady Sarah Smythe. Su padre era el duque de algo. Me desconecté cuando Sara comenzó a explicar la historia de su familia. Era demasiado difícil. Finalmente, al día siguiente hicimos nuestro recorrido. Para garantizar nuestra seguridad. El gobierno proporcionó un automóvil con 2 agentes de seguridad. La seguridad era una necesidad si íbamos a viajar. Pensé que todo esto era una pérdida de tiempo para los guardias. Pero Sara estaba feliz de que tuviéramos protección, así que no hice una escena. Nuestra primera parada fue Manchester. Siempre he sido un gran fanático del fútbol. Incluso jugué en el equipo de la escuela secundaria y el equipo universitario. El Manchester United siempre ha sido mi equipo profesional favorito. Esperaba que tal vez pudiéramos echar un vistazo al campo antes de recorrer la ciudad. El club de Manchester hizo mucho mejor. Cuando supieron que quería echar un vistazo al campo, organizaron una pequeña recepción en el estadio. Allí fuimos llevados al campo con mi familia y Sara. Incluso conocí a algunos jugadores. Me sorprendió lo amables que todos fueron con nosotros. Nuestra próxima parada fue Liverpool y afortunadamente fue una visita tranquila ya que nuestro horario no se hizo público y la familia real pidió a la prensa que respetara nuestra privacidad. Nos mezclamos con la multitud y pasamos un tiempo maravilloso. Desde Liverpool continuamos hacia el norte, deteniéndonos donde Sara pensaba que nos gustaría. Creo que debido a que Sara era maestra, era una fuente de información. Fue mucho más divertido tener a alguien cerca que entendiera la historia y el significado de cada lugar donde nos deteníamos. Llegamos a Glasgow y luego a Edimburgo, que decidimos convertir en nuestra base. Desde allí podíamos hacer excursiones de un día a donde quisiéramos. Una vez más, pudimos movernos libremente. La emoción inicial se desvaneció y me convertí en noticia del día anterior. Estaba muy feliz por esto. No puedo entender por qué alguien aceptaría convertirse voluntariamente en una celebridad. Durante este tour, aprendí que no solo Sara era una excelente guía, sino que estaba completamente cautivado por ella. Mis padres e incluso los padres de mi esposa rápidamente se encariñaron mucho con Sara y los niños estaban locos por ella. Comenzamos como conocidos casuales y ahora nos hemos convertido en amigos cercanos. Luego, una tarde cuando Sara y yo estábamos paseando, me di cuenta de que mis sentimientos por ella iban mucho más profundo. Nos detuvimos para mirar el castillo de Edimburgo cuando, por un impulso repentino, me incliné y besé a Sara tiernamente en los labios. Ella me miró sorprendida por un momento y luego me abrazó y me besó apasionadamente. Regresamos a su habitación, pero no sabía qué hacer a continuación. Afortunadamente, Sara tenía sus propias ideas. Rápidamente comenzó a desnudarme y tomando esta pista, comencé a desnudarla a ella. Desnudos, ambos nos deslizamos en su cama. Mientras nos mirábamos, ella dijo, «Por favor, no me lastimes». «Seré muy gentil», le aseguré. «No, eso no es lo que quise decir», dijo con miedo en sus ojos. «Sé que te gusto, Michael, pero me enamoré desesperadamente de ti. Todavía dormiré contigo, pero si no es serio, por favor, dime. Me dolería, pero me destrozaría si luego me dejaras». Sara.
Cuando Carrie murió pensé que nunca podría amar a otra mujer. Dije suavemente, tú me demostraste lo contrario. No puedo prometer que todo termine felizmente. Pero realmente te amo y me siento tan cómodo y en paz cuando estás cerca. Eso era todo lo que Sara quería escuchar. Después de eso, se convirtió en una mujer salvaje. Parecía no poder tener suficiente de mí. Al principio, nuestro amorío fue pasión desenfrenada, pero luego se volvió lento y gentil. A las 2 de la mañana, salí de la cama y regresé a mi habitación. No quería que mi familia supiera lo que Sara y yo estábamos haciendo. Sin embargo, me estaba engañando a mí mismo, porque al día siguiente, en el desayuno, estaban llenos de sonrisas y muecas satisfechas tanto para Sara como para mí. El tour terminó demasiado rápido y regresamos a Londres. Arreglé para que mi madre cuidara a los niños, lo que nos dio a Sara y a mí la oportunidad de pasar nuestra última noche juntos. El día que nos fuimos estuvo lleno de abrazos, besos y lágrimas. Creo que Sara estaba aterrorizada de que tan pronto como llegara a casa, me olvidaría de ella. Sí, por supuesto, en los meses siguientes, hablamos con ella todos los días, a veces varias veces al día. A los niños les encantaba cuando Sara llamaba porque siempre tenía alguna historia divertida y fantástica que contarles. Finalmente, no pude aguantarlo más, así que volé de regreso a Londres y le pedí a Sara que fuera mi esposa. Ella, por supuesto, aceptó. Luego fuimos a hablar con su padre, quien descubrí que era el duque de Stirling. La madre de Sara murió hace varios años. El duque de Stirling, o Percy como pidió que lo llamaran sus amigos y familiares, vivía en la finca familiar. La casa era enorme y los terrenos eran vastos. Sara explicó que la agricultura en la finca cubría la mayor parte de los gastos, pero no todos. Así que el duque abrió la casa familiar para visitas. El dinero de estas visitas cubría la diferencia y proporcionaba al duque más que suficiente dinero para vivir. ¿Así que quieres casarte con mi pequeña Sara?, preguntó el duque con una sonrisa. Sí, señor, mucho, respondí. ¿Sabes que su hermano Edward heredará el título y las propiedades?, preguntó, como si eso pudiera molestarme. Por lo tanto, ninguno de sus hijos puede tener el título. Señor, permítame asegurarle que para mí no hace ninguna diferencia si Sara tiene un título o no, respondí con una sonrisa. La amo y quiero hacerla feliz. Sé que estaría muy feliz si nos diera su bendición. Sin embargo, con su bendición o no, tengo la intención de casarme con Sara. Si ella acepta casarse conmigo. El duque se rió. Excelente respuesta. Doy mi bendición con todo mi amor. La boda fue modesta, y aún así fue más grande de lo que me hubiera gustado. Unas 100 personas estuvieron presentes, incluidos el rey y la reina. Peter también estaba allí con una encantadora joven. Ahora era un adolescente y se esperaba que pronto se casara y produjera un heredero. Mi padre fue mi padrino, y ambos de mis hijos asistieron a la boda. Sara y yo pasamos la luna de miel en Bermuda y luego volamos de regreso al Reino Unido. Decidimos que viviríamos en Inglaterra durante el año escolar y en América durante las vacaciones de verano. Grant y Louise ingresaron a Ludgrove. Me di cuenta de que esta era una escuela a la que muchas familias reales enviaban a sus hijos. Sara también adoptó a Grant y Louise. Cuando vivíamos en el Reino Unido, la reina nos pidió a Sara y a mí que realizáramos algunos deberes reales de vez en cuando. Estos incluían visitar a los enfermos en los hospitales, visitar varias escuelas o inaugurar nuevas fábricas. Sara y yo éramos recibidos cálidamente cada vez que aparecíamos. Sin embargo, debo admitir que al principio estaba reacio, pero Sara siempre hacía que estas caminatas fueran divertidas para mí, y cada vez me recompensaba más tarde esa noche en el dormitorio. Ya sea que estuviéramos en el Reino Unido o en los Estados Unidos, Peter se mantuvo en contacto con nosotros. Cuando hizo un viaje oficial a los Estados Unidos, quería quedarse con nosotros, pero su equipo de seguridad se negó a considerarlo debido a preocupaciones de seguridad. Peter pasó de ser un niño asustado a ser un joven muy seguro, dinámico y carismático.
No podría estar más orgulloso de él si fuera mi propio hijo. 2 años después de casarnos, Sara dio a luz a un niño. Insistió en llamarlo Michael Jr. 1 año después, tuvimos una niña y la llamamos Charlotte. 1 año y medio después, apareció otro niño. Lo llamamos Thomas, en honor a mi padre. Después de todo el dolor y horror, mi nueva vida era maravillosa. Me sentía verdaderamente feliz. Ahora nos acercamos a nuestro 5º aniversario de bodas, y decidimos celebrarlo con cena y un espectáculo. Compré a Sara un collar de oro con 3 dijes en forma de corazón de oro con los nombres y fechas de nacimiento de cada uno de nuestros hijos escritos en el frente. Espero que le guste, Sara. Intentaré terminar el diario de Michael por él. En la noche de nuestro 5º aniversario, salimos al teatro y cenamos. Fue allí donde Michael me dio el collar de oro que ahora llevo todos los días. Estaba tan feliz y llena de amor por mi esposo. No estaba pensando en la obra que íbamos a ver. Solo estaba pensando en lo que íbamos a hacer después. Mientras salíamos del restaurante, escuché a alguien gritar. Cuando miré hacia atrás, vi a mi ex esposo, que estaba borracho y sostenía un arma en la mano. Gritó: «Si no puedo tenerte, nadie puede». En el momento del disparo, Michael me empujó. Así que en lugar de que la bala me alcanzara a mí, alcanzó a Michael en el pecho. Todo lo que recuerdo después de eso es que grité pidiendo que alguien nos ayudara. Michael pasó 3 días en el hospital. Estuve a su lado todo ese tiempo. En la noche del tercer día, cuando abrió los ojos, estaba tan feliz de que Michael regresara a mí, pero él solo reunió sus últimas fuerzas para decirme por última vez que me amaba. Poco después, su corazón dejó de latir. Han pasado 2 meses desde que escribí por última vez en el diario de Michael. Pensé que podría hacerlo, pero luego no tuve la fuerza. Me temo que tendré que volver a escribir su diario porque mis lágrimas han borrado la mayor parte de la tinta y han arruinado la mayoría de las páginas. Todavía estoy de duelo por la pérdida de Michael. Nuestros hijos también están sufriendo, así que tengo que ser fuerte por ellos. Mi ex esposo fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. La noticia de la muerte de Michael impactó mucho a las personas, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Las banderas estaban a media asta. Dado que Michael era veterano, fue enterrado con honores militares completos en su ciudad natal. El rey y la reina asistieron al funeral. Peter también estuvo allí. Hizo todo lo posible por ser valiente, pero se derrumbó cuando bajaron el ataúd a la tierra. En una rara muestra de emoción de la familia real, la reina abrazó a su hijo cuando empezó a llorar. Ahora solo tengo que recoger los pedazos de mi vida. Fue muy difícil, pero Michael me dejó un regalo que espero que me ayude a superarlo. Esa noche, en la cena, le dije a mi esposo que estaba embarazada de nuevo. Tuve una niña, y la llamé Mary en honor a mi madre. Ella tiene los ojos de Michael y su sonrisa. Tengo que parar porque es hora de alimentar a Mary. Lo único que puedo hacer ahora es hacer lo mejor para mis hijos, especialmente porque sé que eso es lo que mi Michael quiere que haga. Dios, dame fuerzas. Todavía lo quiero mucho y lo extraño. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo pájaro no te engañe. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no se compara con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.